Estaba allí, de pie, en medio del salón principal de la Hacienda del Sol, bajo la luz de cientos de velas que se reflejaban en el suelo que yo mismo había pulido esa mañana. La música había cesado, y el silencio era tan espeso que casi podía oír mi propio corazón martillear. Todos los ojos estaban clavados en mí, y, más importante aún, en María. Ella, con su vestido de seda color marfil y su sonrisa forzada, me miraba como si fuera un fantasma. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía una historia de amor, o al menos lo que yo creía que sería, convertirse en este teatro de humillación? La verdad, creo que todo empezó meses atrás, en mi palacio de Sevilla. Yo era Carlos Mendoza, el duque de Almendro, 28 años, con una fortuna que podría haber comprado una provincia, pero me sentía vacío, más pobre que cualquier mendigo en la calle mayor de Madrid. Llevaba semanas rumiando un veneno que no me dejaba vivir. Un veneno dulce, envenenado con la belleza de María del Sol, mi prometida. Recuerdo que llovía a cántaros aquella tarde en Sevilla, como si el cielo quisiera lavar la suciedad de mis propios pensamientos. Estaba en mi estudio, dando vueltas al brandy en mi copa de cristal, el fuego crepitando a mi espalda. «Pareces un hombre que camina al patíbulo. Su gracia», dijo José, mi fiel ayuda de cámara, desde el umbral. José es el único que se atreve a hablarme sin el velo de reverencia que todos los demás usan. Siempre ha sido así, desde que éramos niños casi, aunque su padre, que también fue ayuda de cámara de mi padre, siempre insistía en el respeto. Supongo que con el tiempo José se ganó mi confianza y la licencia para ser sincero. «El matrimonio es una condena, ¿no, José?», le respondí, sin siquiera girarme. «Cadena perpetua». Él suspiró. «La mayoría de los hombres considerarían el matrimonio con la señorita María del Sol una recompensa. Es el diamante de la temporada. Bella, culta, de una familia casi tan antigua como la vuestra». «Bella, sí», murmuré, tomando un trago fuerte. «Pero me ama a mí, José, o ama los diamantes de los Almendro. ¿Ama como suena duquesa de Almendro?». Esa era la pregunta que me había corroído el alma durante meses. El compromiso lo había arreglado mi difunto padre con la imponente condesa viuda, la madre de María. Sobre el papel, una unión perfecta. En persona, María era impecable. Sonreía en el momento justo, se reía de mis chistes secos, expresaba las afecciones apropiadas. Pero yo tengo un instinto bastante agudo para el engaño, algo que la gestión de mis propiedades me ha enseñado. Sentía una frialdad detrás de sus ojos zafiro, una calidad ensayada en su tacto. Me preguntaba, ¿es que soy yo el equivocado o es ella? «¿Importa, señor?», preguntó José, acercándose a avivar el fuego. «Así es nuestro mundo. El amor es un lujo para los pobres. La nobleza negocia con alianzas». «Me niego a aceptarlo», espeté, girándome. Mi mandíbula estaba tensa, mis ojos oscuros destellando con una intensidad repentina y temeraria. Mis padres se amaban, lo recuerdo. No me encadenaré a una estatua hecha de hielo y codicia. Entonces, romped el compromiso, su gracia. Causaría un escándalo que arruinaría a ambas familias. «No, necesito pruebas. Necesito saber quién es María del Sol cuando el duque de Almendro no está en la habitación». Me acerqué a mi escritorio y dejé la copa con un golpe. «Tengo un plan, José, pero necesitaré vuestro absoluto silencio». José suspiró, presintiendo un dolor de cabeza. «¿Qué habéis hecho, señor?». «La familia del Sol está buscando personal. Vi el anuncio en el periódico esta mañana. Necesitan un nuevo lacayo para su finca en la Sierra Nevada, donde María pasará el otoño antes de la boda». Los ojos de José se abrieron de par en par. «No podéis hablar en serio.
Sois un par del reino. No podéis pulir plata ni limpiar cuadras. Puedo y lo haré, dije, una sonrisa finalmente rompiendo mi expresión sombría. Ya he enviado la carta de solicitud con el nombre de Tomás Hernández. La referencia la falsificó. Bueno, digamos que tengo contactos que me deben favores. Parto hacia Granada en 2 días. Diréis a quien pregunte que he ido al continente por asuntos urgentes de mis viñedos. Señor, esto es una locura. Si os descubren, si me descubren, lo haré pasar por un gesto romántico y excéntrico. Contrarresté con suavidad. Pero si no me descubren, veré a la verdadera María. Veré cómo trata al personal, oiré lo que dice cuando cree que está sola. Si es la mujer que finge ser, me casaré con ella con el corazón contento. Si no, mi voz bajó, peligrosa y grave. Entonces sabré exactamente cómo tratarla. 2 días después, el duque de Almendro dejó de existir. En su lugar estaba Tomás Hernández, un hombre con pantalones de paño grueso y una sencilla camisa de lino, llevando un zurrón de cuero gastado. Me había frotado tierra en las uñas y dejé que la barba cubriera mi mandíbula. No tomé un carruaje de lujo. Viajé en la diligencia, apretado entre un agricultor que olía a cebolla y un silencioso clérigo. El viaje a la Sierra Nevada fue agotador, un duro recordatorio de las incomodidades físicas que solía pagar por evitar. Cuando llegué a las puertas de la Hacienda del Sol, me dolía la espalda y estaba hambriento. Pero al alzar la vista hacia la imponente fachada de piedra de la casa ancestral de María, la adrenalina me invadió. Me dirigieron a la entrada de servicio, una puerta lateral que nunca en mi vida había usado. La ama de llaves, doña Luisa, era una mujer severa con un rostro como una manzana seca. Me escudriñó de arriba abajo con ojos críticos. ¿Vos sois el nuevo lacayo?, preguntó con voz aguda. Sí, señora. Tomás Hernández. Bajé el tono de voz adoptando un acento ligeramente más rudo que había practicado con José. Parecéis un poco viejo para empezar como lacayo. ¿Y vuestras manos? Me agarró la mano inspeccionando la palma. Contuve la respiración. Tenía callos por la esgrima y la equitación, pero no eran los callos del trabajo manual. Suaves, murmuró ella. He estado de servicio antes, señora. Ayuda de cámara de un caballero en Madrid. Él falleció. Prefería el campo a la ciudad, así que estoy dispuesto a empezar desde abajo. Doña Luisa resopló, aparentemente satisfecha. Aquí mantenemos un orden estricto. La señorita María se prepara para su boda con el duque de Almendro, y su madre está en un estado de histeria permanente. Mantenéis la cabeza baja, hacéis lo que se os dice, y no habláis a menos que se os hable. ¿Entendido? Sí, doña Luisa. Bien, dejad vuestras cosas en la barraca. Empezáis de inmediato. Tenemos una cena esta noche. Viene don Fernando Salas. Me quedé helado. Don Fernando Salas. Un libertino notorio, un jugador con un encanto que arruinaba reputaciones y uno de mis conocidos menos favoritos. ¿Por qué cenaba don Fernando íntimamente con María y su madre, mientras su prometido supuestamente estaba fuera del país? «Tomás, moveos», ladró doña Luisa. Reaccioné al instante. «Sí, señora». Mientras caminaba por los estrechos y sombríos pasillos de las dependencias de servicio, la realidad de mi situación se asentó. Aquí era invisible, ya no era una persona de importancia. Era una herramienta, y eso era exactamente lo que quería hacer. Mi primera prueba llegó antes de lo esperado. Me asignaron la tarea de llevar carbón fresco al salón antes de que llegaran los invitados. Entré en la habitación en silencio, con la cabeza gacha. La señorita María estaba de pie junto a la ventana, con un vestido de seda azul pálido que costaba más de lo que un lacayo ganaría en 10 años.
Estaba deslumbrante, su cabello dorado recogido en intrincados rizos. Hablaba con su criada, una joven llamada Ana, que estaba de rodillas ajustando el dobladillo del vestido. ¡Ay! Chilló María, retirando el pie. La había pateado con fuerza, aunque yo la vi apenas un segundo. ¡Pequeña idiota torpe!, siseó María, su voz desprovista de la musicalidad que usaba en los salones de Madrid. «Me has pinchado. Eres inútil». «Lo siento mucho, mi señora. El alfiler se resbaló», balbuceó Ana, con lágrimas en los ojos. «Si arruináis esta seda con vuestra incompetencia, descontaré el coste de vuestro salario durante el próximo año. Ahora, marchaos de mi vista antes de que os vuelva a golpear». Ana se levantó apresuradamente, aferrándose a su costurero, y pasó corriendo junto a mí, sollozando en silencio. Me quedé inmóvil junto a la chimenea, el cubo de carbón pesado en mi mano, mi corazón golpeando contra mis costillas. Había visto a María molesta antes, pero nunca cruel, nunca físicamente agresiva. Esta era la primera grieta en la muñeca de porcelana. María se giró, sus ojos posándose en mí. Por un segundo entré en pánico. ¿Me reconocería? Había bailado con ella, le había tomado la mano, había cenado con ella una docena de veces. Pero María me miró a través, como si no existiera. Para ella no era Carlos Mendoza, era un mueble. «¿Vos, ahí?», ordenó, chasqueando los dedos. «El fuego se está apagando. Arregladlo. Don Fernando llegará en cualquier momento y no quiero que la habitación esté helada». «Sí, mi señora», murmuré, arrodillándome ante el hogar. Mientras echaba carbón, las pesadas puertas de roble se abrieron. «Don Fernando Salas», anunció el mayordomo. Don Fernando entró con arrogancia, elegante y depredador. En cuanto el mayordomo cerró la puerta, la dinámica en la habitación cambió. María no hizo una reverencia, no le ofreció una mano educada. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que sugería una familiaridad que me heló la sangre. «Fernando», ronroneó ella, «llegas tarde». «Apenas, querida, solo quería hacer una entrada». Don Fernando se acercó a ella, tomándole la mano y besándola, demorándose mucho más de lo que permitía la decoro. «La vieja, digo, vuestra madre, ¿ya ha bajado?» «Tiene migraña. Tenemos unos minutos». María me miró la espalda. «No os preocupéis por él. Es nuevo. Un simple de remate por lo que parece». Apreté los dientes, agarrando el atizador de hierro, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Un simple. «Bien», dijo Fernando, bajando la voz, «porque tenemos mucho que discutir. El duque está en Europa. Tenemos una ventana de oportunidad, María. Si jugamos bien nuestras cartas, tendremos la fortuna de los Almendro en nuestros bolsillos para Navidad». Me quedé sin aliento. Seguí agachado, mirando las llamas, forzándome a no moverme, a no reaccionar. Había venido buscando la verdad, y en 2 horas el primer golpe devastador había caído. Pero necesitaba saber más. Necesitaba saber el alcance de la podredumbre. Terminé con el fuego y me levanté, sacudiéndome las manos. «Eso es todo», dijo María con desdén, despidiéndome con un gesto sin mirarme. «Sí, mi señora», dije. Salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Pero no me fui. Pegué mi oído a la fría madera de la puerta, mi corazón resonando como un tambor de guerra en mi pecho. El juego había comenzado, y Carlos Mendoza ya no jugaba por amor. Jugaba por supervivencia. Esa noche no pude dormir fácilmente. La barraca era un cubículo helado, con olor a lana húmeda y jabón barato, un contraste brutal con los colchones de plumas y las sábanas de seda de mi palacio. Pero no era la incomodidad lo que me mantenía despierto. Era la conversación que había escuchado.
La fortuna de los almendro en nuestros bolsillos. Las palabras resonaban en la oscuridad, burlándose de mí. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. La vida de un sirviente, aprendí rápidamente, era un constante esfuerzo físico. Transporté agua, cepillé botas y pulí plata hasta que mis dedos se acalambraron. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta, pero el dolor físico era una distracción bienvenida de la rabia que bullía en mi estómago. A media mañana me encontré en la despensa puliendo una enorme ponchera de plata. Ana, la criada a quien María había pateado el día anterior, estaba cerca pelando una montaña de patatas. Tenía los ojos enrojecidos y favorecía su mano izquierda, que estaba envuelta en un tosco vendaje. ¿Os duele?, le pregunté en voz baja, para evitar la ira de doña Luisa. Ana dio un salto, asustada. Estoy bien. Fue mi torpeza. No lo fue, dije, con voz firme. Vi lo que pasó. Ella os pateó. Ana se quedó inmóvil, con el cuchillo suspendido sobre una patata. Miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos, luego susurró. No debéis decir eso. Si la señorita os oye hablar mal de ella, os echará a la calle sin referencias o algo peor. Hace eso a menudo. Ana exhaló un suspiro tembloroso. La señorita María, ella tiene sus humores. Cuando hay invitados es un ángel. Cuando las puertas están cerradas es diferente. Odia los errores. Dice que son señal de baja cuna. Apreté el paño de pulir. ¿Y el duque? ¿Habla de él? Ana me miró con lástima. El duque es su billete de oro, así lo llama ella. Se ríe de lo aburridas que son sus cartas. Las lee en voz alta a su madre y se burlan de sus sentimientos. Sentí una grieta en mi pecho. Había derramado mi alma en esas cartas. Había escrito sobre mi soledad, mis esperanzas de una familia, mi deseo de ser un buen esposo. Había creído que le escribía a un alma gemela. En cambio, estaba proporcionando entretenimiento a un nido de víboras. Gracias, Ana, dije, con la voz tensa, por decírmelo. Solo tened cuidado, Tomás, me advirtió. Esta casa tiene oídos. Más tarde esa tarde, llegó la oportunidad que había estado esperando. Me llamaron a la biblioteca para mover algunos muebles pesados. La señorita María había decidido que la disposición era incorrecta y quería el sofá más cerca de la ventana. Cuando entré, María estaba tumbada en el mismo sofá que se suponía que debía mover, bebiendo una copa de jerez. Fernando Salas paseaba por la habitación con una pluma en la mano. ¿Estás segura de que esto es prudente, María?, preguntó Fernando, mojando la pluma en un tintero. Deja de preocuparte, Fernando. Carlos es un sentimental. Se traga estas tonterías con cuchara. Solo escribe lo que digo. María tomó un sorbo de jerez. Sus ojos se entrecerraron al verme. Vos, esperad hasta que terminemos. Quedaos en la esquina y no respiréis demasiado fuerte. Sí, mi señora, dije, retirándome a la sombra de las estanterías. Ahora, continuó María, su voz adoptando un tono dulcemente empalagoso mientras dictaba. Mi queridísimo Carlos, mi corazón se duele con cada milla que nos separa. El campo es hermoso, pero es gris y aburrido sin la luz de vuestra presencia. Fernando resopló, garabateando las palabras en el pergamino. Lo estás exagerando un poco, ¿no? La luz de vuestra presencia. Le encanta, dijo María con un gesto despectivo de la mano. Se cree poeta. Tengo que igualar su tedioso romanticismo. Continúa. Paso mis días soñando con nuestro futuro, con los hijos que criaremos en los salones de los Almendro. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Hijos? Estaba usando mi deseo de paternidad.
algo que le había confiado en un momento vulnerable después del funeral de mi propio padre, como un arma para manipularme. Y asegúrate de mencionar el acuerdo prenupcial, añadió María bruscamente, dejando de fingir. Dile que mi madre está preocupada por los costes del ajuar y que un anticipo de la asignación aliviaría sus frágiles nervios. Fernando se rió entre dientes. Eres malvada, María. El hombre ya está pagando toda la ceremonia. Tiene más dinero que Dios, Fernando. ¿Por qué debería acumularlo? Además, necesito ese adelanto. La modista de París amenaza con retener el envío si no pago la factura pendiente de la temporada pasada. ¿Factura pendiente? Fernando enarcó una ceja. Creí que habías dicho que tus deudas estaban saldadas. Lo estarán. María sonrió, una expresión depredadora que hacía que su bello rostro pareciera grotesco. Una vez que diga sí quiero, una vez que ese anillo esté en mi dedo, tendré acceso a las cuentas de los Almendro. Y entonces, mi querido Fernando, no tendremos que conformarnos con migajas. Estuve en la esquina, con el cuerpo rígido. Estaba presenciando un crimen en curso, el asesinato de mi futuro. Cada palabra era una puñalada. No solo era indiferente, era activamente, maliciosamente calculadora. Me veía como una caja fuerte andante que debía ser abierta. Hecho, dijo Fernando, esparciendo arena sobre la tinta. ¿Lo firmo? No, tengo que falsificar la firma. Su gracia conoce mi letra. María se levantó y se acercó al escritorio. Se inclinó sobre Fernando, su mano apoyada íntimamente en su hombro. Eres un hombre útil, Fernando. Me esfuerzo por complacer, murmuró Fernando, girándose para besarle el cuello. Aparté la mirada, con náuseas en la garganta. Quise dar un paso adelante, arrancarme la máscara y rugirles. Quise ver cómo el color se desvanecía de sus rostros al darse cuenta de que el simple de remate, en la esquina, era el hombre al que estaban conspirando para robar. Pero me contuve. No era suficiente. Necesitaba saber el alcance total de la traición. Necesitaba saber si había alguien en esta casa que fuera leal o si toda la familia del Sol estaba podrida hasta la médula. «Moved el sofá ahora», ordenó María sin mirarme, rompiendo el momento íntimo con Fernando. «Y tened cuidado, es terciopelo francés». Moví los muebles, mis movimientos mecánicos. Al levantar el pesado armazón, hice un voto silencioso. No solo rompería el compromiso, desmantelaría sus planes pieza por pieza. Querían un juego. Les daría una guerra. Momentito, tengo que parar aquí. Lo que estaba viviendo, esta farsa entera con María y don Fernando, era en realidad una locura total. Quiero decir, piénsalo bien. Un duque disfrazado de lacayo para espiar a su prometida. En mi casa de Sevilla, si le cuento esto a mi tío abuelo, me habría dicho que me fuera a confesar, o que había perdido la cabeza. ¿Quién hace algo así? Es el tipo de historia que lees en los folletines, no la vida real de un hombre en mi posición. Pero, ¿sabes qué? Para mí, en ese momento, era más real que cualquier otra cosa. Más real que los bailes en Madrid, más real que las cenas diplomáticas. Esto era la verdad desnuda, por muy horrible que fuera. Supongo que por eso no podía simplemente irme. Necesitaba desenterrar cada pequeña mentira, cada burla. Era una necesidad visceral, una sed de justicia que me quemaba por dentro. No sé si estaba siendo inteligente o simplemente obstinado. Sea como fuere, tenía que seguir. En fin, volvamos a la historia. Pasaron 2 días más. Yo, ahora completamente inmerso en el papel de Tomás, me había convertido en un fantasma en la máquina de la Hacienda del Sol. Aprendí a caminar en silencio, a mezclarme con las paredes, reuniendo información como un espía detrás de las líneas enemigas.
Sabía que la cocinera robaba brandy. Sabía que el mayordomo apostaba en carreras de caballos. Pero sobre todo, observaba a María. Cuanto más la observaba, más se desintegraba la imagen de la mujer que creía amar. No era solo la codicia, era el desprecio. Despreciaba las mismas cosas que me hacían ser quien era. Mi naturaleza tranquila, mi amor por los libros, mi dedicación a mis arrendatarios. Para ella, estas eran debilidades que debían ser explotadas. El punto de inflexión llegó una tormentosa tarde de jueves. La lluvia azotaba las ventanas de la hacienda. Un aguacero torrencial que reflejaba la tormenta dentro de mi mente. La cena había sido servida, una lujosa velada solo para María, su madre la condesa y Fernando. A mí me asignaron limpiar la mesa, pero cuando me acerqué al comedor, oí risas, risas fuertes y ruidosas que resonaban por el pasillo. Me detuve fuera de la puerta, equilibrando una pesada bandeja de platos de postre. «¡Oh, para, María! ¡Me vas a matar!» Fernando se ahogaba de la risa. «No, no, tenéis que oír el resto». La voz de María era aguda por la diversión. «Escuchad esta estrofa. Es trágica». La curiosidad venció a la precaución. Me acerqué a la puerta ligeramente entornada. Por la rendija pude verlos. Se habían trasladado al salón contiguo al comedor. María estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo un trozo de papel, una conocida papelería color crema con el escudo de los Almendro. Me quedé sin aliento. Era el poema. Meses atrás, en el aniversario de la muerte de mi hermana, yo había escrito un poema. Era crudo, sin pulir y profundamente personal. Hablaba de la pena, del silencio de una casa demasiado grande y de la esperanza de que el amor pudiera llenar las habitaciones vacías. Se lo había dado a María, temblando, pensando que estaba compartiendo la parte más profunda de mí. Ella había llorado al leerlo. Me había dicho que era lo más hermoso que había visto. Ahora lo estaba leyendo a Fernando y a su madre como si fuera un chiste de un tabloide barato. Los pasillos silenciosos resuenan con el pasado, de sombras largas y recuerdos proyectados. Leyó María con una voz temblorosa de burla, echándose la mano a la frente como una mala actriz de teatro. Su madre, la condesa viuda, cacareó, sorbiendo su vino. «Oh, señor, suena a director de funeraria. Sombras largas. El muchacho es positivamente lúgubre». «Se pone peor, madre», María rió. «Pero en vuestros ojos una luz veo. Un puerto seguro para un barco en el mar». Fernando soltó una carcajada, golpeándose la rodilla. «Un barco en el mar. El hombre nunca ha salido de España. Es un duque, no un marinero. Es patético, María. Verdaderamente patético». Tuve que morderme el labio para no reír cuando me lo dio, admitió María tirando el papel sobre la mesa de café como si fuera basura. Se veía tan serio. «Escribí esto para ti, María». Me costó hasta la última gota de mi capacidad de actuación exprimir una lágrima. «Mereces un premio, querida», dijo Fernando, secándose los ojos. «Vivir con ese aburrido será una prueba». «Una prueba. Estaré bien compensada por ella», dijo María, su voz volviéndose fría y dura. «Una vez casados, me aseguraré de que él se quede en los Almendro mientras yo tomo una casa en Madrid. No tendré que escuchar su mala poesía ni lidiar con sus humores sombríos. Tendré su título, su dinero y mi libertad». «Y a mí», añadió Fernando, buscando su mano. «Y a ti», convino María. Estuve fuera de la puerta. La pesada bandeja temblaba en mis manos. Un entumecimiento frío se extendió desde mi pecho hasta mis dedos. Había esperado avaricia. Había esperado infidelidad. Pero esto era una profanación.
Ese poema era el único pedazo de mi difunta hermana que me quedaba vivo en el corazón. Un puente que había construido para conectar con María, y ella había quemado el puente mientras se reía de las llamas. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte, sino una fractura silenciosa e irreversible. El hombre que había venido aquí con la esperanza de estar equivocado, con la esperanza de encontrar un malentendido, murió en ese pasillo. En su lugar regresó el duque de Almendro, pero no el duque gentil y enamorado. Este era el hombre cuyos ancestros habían conquistado tierras y aplastado rebeliones. No irrumpí en la habitación. No dejé caer la bandeja. Con cuidado bajé la bandeja a una mesa auxiliar. Mis manos estaban firmes ahora. Mis ojos estaban secos. Me di la vuelta y regresé a las dependencias de servicio. Encontré a José, quien secretamente me había seguido al pueblo y se alojaba en una posada local, haciéndose pasar por un comerciante de granos, esperando junto a la puerta trasera, según lo planeado para nuestra reunión nocturna. José salió de las sombras, sosteniendo un paraguas. «Señor, parecéis diferente. ¿Ha ocurrido algo?» Salía la lluvia, dejando que el agua empapara mi ropa de sirviente. No sentí el frío. «Se acabó, José», dije, con la voz desprovista de emoción. «He visto suficiente. Entonces, nos vamos. Prepararé el carruaje». «No», dije, mirando la silueta oscura de la hacienda. «Irse es demasiado fácil. Irse les permite inventar una historia de que la abandoné. Irse le permite conservar su dignidad». José dudó. «Entonces, ¿qué haréis?» Me giré hacia mi ayuda de cámara, una sonrisa aterradoramente tranquila jugando en mis labios. «La fiesta de compromiso es en 2 días. La mitad de la nobleza de España estará allí. María quiere una boda. Le daré un espectáculo que nunca olvidará». «Señor, no me voy, José. Voy a servirles». Mis ojos brillaron en la oscuridad. «Voy a servirles exactamente lo que se merecen. Id al pueblo, enviad un telegrama a mi abogado en Madrid, decidle que traiga el expediente sobre las hipotecas de las propiedades del Sol, y decidle que traiga el diamante de los Almendro, el anillo de compromiso». «Sí, pero no para su dedo», dije. «Será parte del espectáculo». Me di la vuelta hacia la casa. Tenía que volver a entrar. Tenía que pulir más botas. Tenía que inclinarme, hacer reverencias y llamar a esa mujer mi señora durante 48 horas más. Pero cada reverencia sería una cuenta atrás. Cada sí, mi señora, sería una promesa de retribución. El desamor había terminado. La hora de la verdad estaba a punto de comenzar. La mañana del día de la fiesta de compromiso amaneció con una energía frenética que vibraba a través de las mismas piedras de la Hacienda del Sol. Para los sirvientes era un día de terror. Para María y su madre era la culminación de una campaña de por vida por el poder. Yo, todavía disfrazado de Tomás, me levanté antes del sol. Me asignaron al salón de baile, puliendo la vasta extensión de parqué hasta que brilló como un espejo. Me dolían las rodillas y tenía las manos en carne viva, pero mi mente estaba afilada como una cuchilla. Hoy era el día. A media mañana, el caos alcanzó un punto álgido. Los floristas transportaban enormes urnas de rosas blancas, las favoritas de María, elegidas específicamente porque simbolizaban una pureza que ella no poseía. Yo estaba en una escalera limpiando los candelabros de cristal cuando María irrumpió en la habitación, seguida por su séquito de modistas y don Fernando, que se paseaba por la casa con descaro, como si ya fuera suya. «No, no, no», chilló María, señalando las rosas. «Dije rosas blancas, no crema. Estas parecen haber estado al sol durante una semana».
Lleváoslas. Pero mi señora, balbuceó el florista principal, estas son las mejores albas. No hay tiempo para reemplazarlas. Entonces, pintadlas de blanco si es que tanto os importa. Espetó María. Se dio la vuelta, sus pesadas faldas ondeando, y casi chocó con la escalera en la que yo estaba encaramado. Levantó la vista, su rostro retorcido en una mueca. Y vos, tened cuidado ahí arriba. Si dejáis caer una pizca de polvo en mi suelo, os haré azotar antes de echaros. Sí, mi señora, dije, mi voz firme. Desde mi ventajosa posición la miré. Vi la intrincada trenza de su cabello, las joyas en su garganta y la absoluta vacuidad de su alma. Era extraño. Ya no sentía ira, solo un frío y clínico desapego. Era un cirujano preparándose para extirpar un tumor. Mientras María salía furiosa para aterrorizar al personal de cocina, algo se cayó de los pliegues de su faja. Aleteó hasta el suelo, sin ser visto por ella ni por Fernando. Esperé hasta que la habitación se despejó. Luego bajé de la escalera. Recogí el objeto. Era una bola de papel arrugada. La alisó. Era mi poema, el que ella había leído en voz alta y se había burlado 2 noches atrás. Ni siquiera lo había quemado. Simplemente lo había metido en un bolsillo y lo había olvidado, tratando mi corazón como un pañuelo usado. Miré la tinta, mi propia letra mirándome como un fantasma. Pero en vuestros ojos una luz veo. Doblé el papel con cuidado y lo coloqué en el bolsillo interior de mi tosca camisa de lino, justo sobre mi corazón. Sería el combustible para lo que estaba por venir. Al final de la tarde, la transformación de la casa estaba completa. Los sirvientes estaban agotados, sus rostros grises de fatiga, pero no había descanso. Doña Luisa, el ama de llaves, desfilaba de un lado a otro de la fila de la cocina como un general. «¡Tomás!», ladró. «¿Dónde está Tomás?». Di un paso adelante. «Aquí, doña Luisa. Esta noche estaréis en la puerta principal. Tenéis la altura para ello. Poneos el uniforme de gala, el terciopelo azul con los galones dorados, y por el amor de Dios, afeitaos esa barba. Parecéis un convicto». «Me temo que no puedo hacerlo, doña Luisa», dije en voz baja. La cocina quedó en silencio. La cocinera dejó de remover la sopa. Ana levantó la vista de su rincón, con los ojos muy abiertos. Un sirviente no le decía al ama de llaves lo que podía o no podía hacer. El rostro de doña Luisa se puso de un tono morado. «Perdón, ¿acabáis de rechazar una orden?». «Tengo un compromiso previo», dije. «Debo marcharme de inmediato». «¿Marcharos?», gritó doña Luisa. «La noche del baile de compromiso. Estáis despedido, ¿me oís? Nunca más trabajaréis en una casa decente en España. Marchaos y no esperéis un céntimo de vuestro salario». «No quiero vuestros salarios», dije. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña bolsa de terciopelo, una que había escondido en mi colchón. Me acerqué a Ana. La habitación estaba congelada por la sorpresa. Tomé la tosca mano enrojecida de Ana y le puse la bolsa. Estaba pesada con soberanos de oro, más dinero del que ella ganaría en 5 vidas. «Tomás», susurró ella temblando. «Tenéis un corazón amable, Ana», dije, mi voz regresando al tono culto y autoritario del duque, aunque nadie lo reconociera todavía. «No dejéis que esta casa lo destruya. Tomad esto. Id a Madrid. Abrid esa panadería de la que me hablasteis». Yo no entiendo», balbuceó ella. «Lo haréis», dije con una sonrisa triste. Me giré hacia la aturdida habitación, hice una ligera reverencia burlona a doña Luisa y salí por la puerta trasera.
No corrí, caminé con calma por los jardines empapados de lluvia, pasé por las cuadras donde los mozos preparaban los carruajes de los invitados y me adentré en el denso bosque que bordeaba la hacienda. A una milla en el bosque, un carruaje negro con el escudo ducal cubierto de barro esperaba. José estaba junto a la puerta sosteniendo un pesado abrigo. «Estuvisteis apurado, su gracia», dijo José, comprobando su reloj de bolsillo. «Los invitados ya están llegando». Tuve que hacer un último gesto, dije, quitándome la camisa de lino y tirándola al barro. La lluvia se sentía bien en mi piel, lavando la mugre del servilismo. Subí al carruaje. Dentro, extendida sobre los asientos de terciopelo, estaba mi salvación. Un traje de noche azul medianoche, cortado por el mejor sastre de la calle Sierpes, una nítida corbata blanca y el pesado anillo de sello de oro de la casa de los Almendro. «Conducid, José», ordené mientras empezaba a vestirme. «Y esta vez no os detengáis en la entrada de servicio. Vamos a la puerta principal». La Hacienda del Sol era un faro de luz en la oscuridad. Cientos de velas parpadeaban en las ventanas y el sonido de un cuarteto de cuerda flotaba hacia el mojado camino de entrada. Los carruajes se alineaban como una serpiente de madera pulida y hierro, entregando la flor innata de la sociedad andaluza. Dentro del salón de baile, la señorita María estaba en su elemento. Llevaba un vestido de seda color marfil incrustado con perlas, el escote lo suficientemente pronunciado como para ser atrevido, pero no escandaloso. Sostenía un abanico de plumas blancas, presidiendo la corte cerca de la chimenea. «¿Dónde está el duque?», preguntó en voz alta doña Carmen, una conocida chismosa con nariz de pico. La invitación decía a las 8, ya son las 9. «Oh, ya conocéis a Carlos», rió María, el sonido tintineando como cristales rotos. «Es tan deliberado. Probablemente se detuvo a admirar una puesta de sol o a rescatar a un gato callejero. Es un alma tan buena y simple». Fernando Salas estaba cerca, dando vueltas a una copa de champán. Le guiñó un ojo a María. «Quizás se perdió. Hay un largo camino desde su torre de marfil hasta el mundo real». La multitud se rió entre dientes. Era temporada abierta para burlarse del duque. María había hecho un trabajo maravilloso al pintarme como un recluso aburrido, socialmente torpe, a quien ella toleraba por el bien del deber. «He oído», susurró el marqués de Banús inclinándose, «que prefiere su biblioteca a la compañía de mujeres. Uno se pregunta si sabe qué hacer en la noche de bodas». María se cubrió la boca con su abanico para ocultar su sonrisa. «Oh, marqués de Banús, sois un pícaro. Estoy segura de que puedo enseñarle». De repente, las pesadas puertas de roble al final del salón de baile se abrieron. El murmullo de la multitud se apagó. La música flaqueó y se detuvo. El heraldo, un hombre contratado en Madrid para la ocasión, golpeó su bastón contra el suelo 3 veces. El sonido resonó como un disparo en el repentino silencio. Su gracia, Carlos Mendoza, el duque de Almendro. Una inspiración colectiva de asombro recorrió la habitación. Yo estaba en el umbral, estaba transformado. Desapareció la postura encorvada de Tomás el lacayo. Desapareció la barba y la suciedad. Estaba de pie con mi altura completa de 1,88, mi postura imponente, mi presencia absorbiendo el aire de la habitación. Llevaba mi título como una armadura. Mi cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro sorprendentemente atractivo, pero duro como el granito. No sonreí, no saludé, simplemente empecé a caminar. La multitud se abrió como el mar rojo. Las damas hicieron reverencias bajas, con los ojos muy abiertos. Los hombres se inclinaron, murmurando, «Su gracia».
María estaba junto a la chimenea, su abanico congelado en el aire. Parpadeó. No me había visto en 4 meses. En su memoria, yo era más suave, más maleable. El hombre que caminaba hacia ella parecía un depredador acechando a su presa. Pero había algo más, una molesta familiaridad que le rascaba la parte posterior de la mente, mi forma de caminar, la posición de mis hombros. No, pensó ella, es imposible. Me detuve a 1,5 metros de ella. El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en la pareja. María, dije. Mi voz era profunda, resonante y suave, la voz del duque, pero había un filo, una sutil aspereza que no había estado antes. Carlos, María respiró, recuperando la compostura. Dio un paso adelante, ofreciéndome su mano para ser besada. Llegáis tarde. Empezábamos a preocuparnos. Tomé su mano, pero no la besé. La sostuve, mi agarre firme, casi doloroso. Le miré la mano, luego a los ojos. Pido disculpas, dije, mi voz llegando a todos los rincones de la habitación. Estaba detenido. Estaba observando el estado de la hacienda. Es notable lo que uno puede aprender cuando mira de cerca las cosas que la gente suele ignorar. María frunció ligeramente el ceño intentando retirar su mano, pero yo la sujetaba con fuerza. Bueno, ya estáis aquí y parecéis cansado. ¿Lo parezco? Sonreí, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. El trabajo duro hace eso a un hombre. Palear carbón, pulir suelos, cargar con el peso de las mentiras de otras personas. El corazón de María dio un vuelco. Palear carbón. ¿Por qué usaría esa metáfora? Fernando dio un paso adelante, sintiendo la tensión. Su gracia, bienvenido de nuevo a la civilización. Estábamos brindando por vuestra salud. Volví mi mirada hacia Fernando. Fue una mirada de tal intenso y helado desprecio que Fernando dio un paso atrás. Don Fernando Salas, dije, veo que os habéis sentido como en casa. Entiendo que habéis estado ayudando a María con su correspondencia. Fernando palideció. Yo, no sé a qué os referís. Oh, creo que sí, dije suavemente. Solté la mano de María y metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. La habitación observaba hipnotizada. ¿Estaría buscando el anillo? Era este el momento. Saqué el trozo de papel arrugado. Lo alisó lenta y deliberadamente. María miró el papel. La sangre se le heló. Reconoció la papelería color crema. Reconoció la tinta. Encontré esto, dije, sosteniendo el poema para que la habitación lo viera. Parece haber sido descartado. Un poema. Los pasillos silenciosos resuenan con el pasado. María jadeó. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Es un poema pobre, ¿no, María? Pregunté, dando un paso más cerca de ella. Sentimental, lúgubre, patético, creo que fue la palabra utilizada. El rostro de María se puso blanco. Carlos, yo... ¿Cómo sabéis esa palabra? Espetó Fernando, el pánico creciendo en su voz. Me giré hacia Fernando y por primera vez dejé caer la máscara. Dejé caer el acento culto del duque y adopté el tono más bajo y áspero del lacayo, la voz de Tomás. Porque, mi lord, dije, mi voz áspera y profunda, las paredes tienen oídos, y a veces el hombre que os sirve el vino os está escuchando reíros de su alma. La comprensión golpeó a María como un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando sobre mi rostro. Los ojos oscuros, la altura, las manos. Jadeó un sonido de puro horror. ¡Tomás! El nombre quedó suspendido en el aire, un fantasma convocado a la luz. Tomás se ha ido, dije, mi voz regresando a la calma gélida del duque.
Fue despedido esta tarde, por vuestra ama de llaves, por negarse a afeitarse. Miré a mi alrededor en la habitación, dirigiéndome a la multitud conmocionada. Todos habéis venido aquí por un espectáculo, anuncié, mi voz resonando. Habéis venido a ver la unión de la fortuna de los almendro y la belleza de los del sol. Habéis venido a ver un anuncio de boda. Me volví hacia María, que temblaba, aferrándose al brazo de Fernando para apoyarse. Pero me temo, dije, que el novio ha decidido reescribir el guión. El silencio en el salón de baile era absoluto. Incluso la lluvia que golpeaba los cristales parecía contener la respiración. María se quedó inmóvil, su rostro una máscara de yeso desmoronándose. La comprensión de que el hombre al que había tratado como basura, el hombre cuya mano se había negado a mirar, cuya presencia había ignorado, era el hombre que tenía su futuro en sus manos. Era demasiado masiva para comprenderla. «Estáis bromeando», susurró María, su voz temblorosa. Miró a los invitados, forzando una sonrisa desesperada y entrecortada. «Está bromeando. Es una broma. Carlos tiene un sentido del humor peculiar». «No hay nada de humor en el engaño, María», dije, mi voz cortando su nerviosa risa. Le hice una señal a José, que estaba de pie junto a la entrada. José dio un paso adelante, llevando un grueso portafolio de cuero. Tomé el portafolio. «Veréis, mientras pulía vuestros suelos y atendía vuestros fuegos, también estaba escuchando. Oí hablar de vuestras deudas en París. Oí hablar de las pérdidas de juego de vuestra madre. Y oí vuestro plan para usar la fortuna de los almendro para pagar el estilo de vida de vuestro amante». Señalé a Fernando Salas. Fernando, al darse cuenta de que el juego había terminado, intentó acercarse a las puertas francesas que daban al jardín. «¿A dónde vais, don Fernando Salas?», pregunté sin mirarle. «Yo no lo haría. El magistrado local está esperando en la biblioteca. Parece que hay un asunto sobre una carta falsificada que solicitaba un anticipo de dote». «La falsificación es un delito grave, Fernando, incluso para un par». Fernando se quedó helado, su rostro drenado de color. Miró a María con puro veneno. «Esto fue idea tuya. Te dije que era demasiado arriesgado». «¡Silencio!», gritó María, su compostura destrozada por completo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con la furia de un animal acorralado. «¿Y qué? Me espiaste, te colaste en mi casa como una rata. Eso está por debajo de tu posición, Carlos. Es deshonroso». «¿Deshonroso?», reí. Un sonido oscuro y profundo que resonó en el techo abovedado. «¿Me habláis de honor? Vos que pateasteis a una criada por un error que no era suyo. Vos que os burlasteis del dolor de un hombre que perdió a su hermana. Vos que mirasteis a un ser humano y visteis solo un cheque bancario». Me acerqué a ella y por primera vez María se encogió. «Vine aquí para ver si eras digna del título de duquesa», dije, mi voz bajando a un susurro mortal que los invitados de la primera fila se esforzaban por oír. «Estaba preparado para amarte. Estaba preparado para darte el mundo, pero tú no quieres el mundo, María. Solo quieres el oro que lo recubre». Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña caja de terciopelo negro. La habitación jadeó. El anillo de compromiso, el diamante de los almendro. Era legendario, una piedra tan grande y pura que se decía que tenía luz propia. Los ojos de María se clavaron en la caja. Incluso en su terror, la codicia estaba allí. Era instintiva, era incurable. Abrí la caja. El diamante brilló bajo la luz del candelabro, cegadoramente hermoso. «Es exquisito, ¿no?», pregunté, sosteniéndolo. «Carlos», María se atragantó,
Las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de frustración, no de remordimiento. Por favor, ¿podemos discutir esto? Yo estaba estresada. No quise decir esas cosas. Te amo. ¿Amas esto? Corregí, inclinando la caja. Y por eso nunca lo llevarás. Me volví hacia la multitud. No habrá boda. El compromiso se termina con efecto inmediato. No puedes hacer esto, gritó María agarrando mi brazo. Me arruinarás. Estamos arruinadas. Si te vas, lo perderemos todo. Miré su mano sobre mi manga, la misma mano que había rechazado la disculpa de Ana. Con suavidad, pero con firmeza, retiré sus dedos de mi chaqueta. Os equivocáis, María. No lo habéis perdido todo justo ahora, dije con frialdad. Abrí el portafolio de cuero que José me había dado y saqué un fajo de papeles. Lo perdisteis todo ayer. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estos, dije, sosteniendo los documentos, son los títulos hipotecarios de la Hacienda del Sol. Mis abogados los compraron al banco esta mañana. Vuestra madre llevaba 3 años de retraso en los pagos. El banco estuvo encantado de vender la deuda al duque de Almendro. La condesa viuda, que había estado observando en atónito silencio desde su silla, se desmayó. Nadie se movió para atraparla. María miró los papeles, su boca abriéndose y cerrándose. ¿Tú? ¿Tú compraste mi casa? ¿Mi casa? Mi casa, corregí. Soy dueño del techo sobre vuestras cabezas. Soy dueño de la silla junto a la que estáis. Soy dueño de la cama en la que dormís. Tiré los papeles sobre una mesa cercana. Aterrizaron con un fuerte golpe. Pero no os preocupéis, continué, abotonándome la chaqueta. No soy un hombre cruel. No os echaré a la tormenta esta noche. Podéis quedaros aquí hasta finales de mes. Después de eso, bueno, creo que la despensa necesita una nueva criada. Me han dicho que el puesto de lacayo también está vacante. Si deseáis presentar vuestra solicitud, podéis entregar vuestras referencias a mi mayordomo. La multitud estalló. Los susurros se convirtieron en gritos. Era el escándalo del siglo. El duque no solo había roto el compromiso, había comprado la existencia de ella y le había ofrecido un trabajo para limpiarla. Le di la espalda. «Carlos, esperad», gimió María, cayendo de rodillas, su vestido de seda extendido sobre el suelo que yo había pulido esa misma mañana. «Por favor, tened piedad». Me detuve, miré por encima del hombro, mi expresión indescifrable. «Os estoy mostrando piedad, María», dije suavemente. «Os estoy enseñando el valor del trabajo. Es una lección que necesitáis desesperadamente». Miré a José. «Venid, José, el aire aquí está viciado. Vámonos a casa». Mientras caminaba hacia las puertas, los invitados se apartaron con una mezcla de asombro y terror. Habían esperado una oveja. Habían encontrado un león. Justo antes de llegar a la salida, Fernando Salas se abalanzó hacia adelante, la desesperación haciéndolo imprudente. ¿Creéis que podéis simplemente marcharos? ¿Creéis que podéis humillarme? Ni siquiera aminoré el paso. Simplemente asentí a 2 hombres fornidos que estaban junto a la puerta, los alguaciles locales que había llamado antes. «Detenedlo», ordené. Mientras los alguaciles agarraban a Fernando, arrastrándolo, gritando por fraude, yo salí a la noche. La lluvia había cesado. El aire era fresco y limpio. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el olor a tierra mojada y pino. Me sentí más ligero de lo que había estado en años. La pesada carga de la expectativa de tratar de complacer a una mujer que no podía ser complacida se había ido. Subí a mi carruaje, donde José esperaba con una petaca de brandy. «Bueno», dijo José, entregándome la copa. «Eso fue dramático». «Era necesario», respondí,
tomando un sorbo. ¿Entregaste el otro paquete? Sí, su gracia, tal como me pedisteis. Asentí, apoyando la cabeza en el asiento. Bien, entonces está terminado. Pero mientras el carruaje se alejaba de la Hacienda del Sol, dejando atrás a la llorosa María, yo sabía que no era solo un final, era un comienzo. 6 meses habían pasado desde la noche del diamante, como la habían bautizado los periódicos. El escándalo había consumido Madrid durante semanas. La señorita María y su madre se habían visto obligadas a vender sus posesiones restantes y se habían trasladado a una pequeña casa en el norte, lejos de la sociedad que ahora las repudiaba. Fernando Salas esperaba juicio en la prisión de la villa. Yo, sin embargo, me había retirado a mi palacio de Sevilla. Pasé el invierno concentrándome en mi hacienda, reparando casas para mis arrendatarios y, finalmente, leyendo la poesía que tanto me gustaba. Ya no temía ser ridiculizado. Descubrí que la soledad no era lo mismo que la tristeza. La soledad era tranquila, pero quedaba un cabo suelto. Una nítida mañana de primavera, viajé a Madrid. No tomé mi gran carruaje. Caminé por las bulliciosas calles de la ciudad vestido de forma sencilla, aunque esta vez sin disfraz. Buscaba una dirección específica en la calle Mayor. La encontré encajada entre una librería y una sastrería, una pequeña panadería con un letrero amarillo brillante que decía El Pan Dorado. El olor a pan recién hecho y canela salía por la puerta abierta, calentando el aire helado. Entré. La tienda era modesta, pero impecable. Cestas de bollos crujientes y dulces pasteles llenaban los mostradores de madera. Detrás del mostrador, una joven organizaba una bandeja de tartas. Llevaba un sencillo delantal blanco, pero sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos brillaban. Un marcado contraste con la aterrada y pálida muchacha que había conocido en la Sierra Nevada. Era Ana. Levantó la vista cuando la campanilla de la puerta sonó. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle?» Su voz se interrumpió. Se quedó paralizada. Una tarta se le escapó de las pinzas. Miró fijamente al hombre alto con el elegante abrigo gris. Parpadeó, buscando la barba rala, la suciedad, los hombros encorvados de Tomás, pero los ojos eran los mismos. «Tomás», susurró ella, la incredulidad tiñendo su voz. «Hola, Ana», sonreí cálidamente. «Aunque me temo que Tomás se ha jubilado. Mi nombre es Carlos». La mano de Ana voló a su boca. «Su gracia, yo...» Los periódicos decían... Se secó las manos apresuradamente en su delantal y hizo una torpe y frenética reverencia. No lo sabía, juro que no lo sabía. Lo traté como a un sirviente. Me trataste como un ser humano, corregí suavemente, lo cual es más de lo que hizo cualquier otra persona en esa casa. Me acerqué al mostrador. Quería ver cómo os iba. Confío en que la indemnización que os dio Tomás fue suficiente para empezar este lugar. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Suficiente su gracia. Me disteis una vida. Pude traer a mi madre aquí del asilo. Somos dueñas de esta tienda. Yo nunca pensé que sería libre. Te lo ganaste, Ana. Mostraste amabilidad cuando no tenías nada que ganar con ello. Esa es una cualidad rara. Miré la bandeja de tartas. ¿Puedo probar una? He oído que son las mejores de Madrid. Ana rió, un sonido húmedo y feliz. Por favor, tomad todas las que queráis. Tomé una tarta y me la comí. Estaba deliciosa. Excelente. Tendré que encargar estas para el Palacio de los Almendro. Mi cocinero estará celoso. Me quedé una hora bebiendo té y escuchando a Ana hablar de su negocio, sus clientes, su libertad. No coqueteé con ella, no la cortejé. Eso no era esto. Esto era un tipo diferente de conexión, un reconocimiento de humanidad compartida.
Mientras me preparaba para irme, Ana me acompañó a la puerta. Gracias, dijo suavemente, no solo por el dinero, sino por verme. La gente como la señorita María, ellos nos miran a través. Y tú me viste a mí, Ana, le dije. Fuiste la única que vio al hombre, no al duque. Salí a la calle. El sol brillaba. La ciudad estaba viva con ruido y caos. Pero por primera vez en mi vida, yo, Carlos Mendoza, sentí que pertenecía a ella. Ya no buscaba una duquesa. Ya no buscaba la pareja perfecta para apuntalar una dinastía. Era solo un hombre caminando bajo el sol, sabiendo que en algún lugar de una pequeña panadería en la calle Mayor había una persona que conocía mi verdadero rostro y sonreía. Y eso, decidí, valía más que todos los diamantes de España. ¿Creéis que fue el final de la historia? Pues es complicado. No estoy seguro de si aquello fue el mejor camino. ¿Fue la venganza dulce o simplemente amarga? A veces me siento en mi estudio y me pregunto si no debería haber confrontado a María directamente, sin todo ese teatro. Otras veces, al ver a Ana triunfar en su panadería, sé que hice lo correcto. Probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero la historia, esta historia, es mía. Y supongo que al final eso es lo que importa.